Me acaba de pasar algo bueno y algo malo. Lo bueno es que encontré esa llave ajustable que estaba perdida hace bastante tiempo. Lo malo, estaba perdida en el pasto y miren cómo quedó. Toda oxidada. Ahora es el momento de solucionar y vamos a quitar el óxido de esta herramienta y vamos a pasar de esto a esto. A los que nos gustan los proyectos como este del Hágalo Usted Mismo, somos como coleccionistas de herramientas. Y no importa si están en mal estado, ahí las vamos guardando. ¿Por qué? Porque son parte de las reliquias de la familia. Pero ahora, sin importar el motivo por el que están malas, llegó el momento de repararlas. Seguridad ante todo, la protección es esencial. Entonces, cada vez que vaya a manipular herramientas, ten a mano los elementos de seguridad apropiados. Y no te preocupes de tomar nota de todas las cosas que vamos a usar acá. En el link que aparece en la descripción hay un detalle con todas las herramientas y todos los materiales que vamos a usar aquí. Bueno, con todo eso claro, primero que nada hay que limpiar suavemente para sacar los restos de tierra, de pasto que tiene y evaluar efectivamente qué es lo que está oxidado y qué es lo que es tierra nomás. Utilizamos agua y jabón para lavar la superficie y eliminar la suciedad. Si la herramienta tiene muchas rendijas, te puedes apoyar de una escobilla. Limpiaremos hasta quitar la suciedad y cualquier acumulación superficial. Ya la tenemos limpiecita, pero tiene mucho óxido, y si raspamos un poco, ¿sí?, vemos que el óxido ya se carcomió la herramienta, entonces tenemos que usar otro sistema. Vamos a usar W40 FlexiTapa, que tiene este diseño que es fantástico, nos va a permitir ser más precisos en la aplicación y por supuesto vamos a ahorrar mucho del anticorrosivo que tiene adentro. Este formato permite evitar el desperdicio, ¿no es cierto? Y eso trae consigo que se maximiza el rendimiento y conseguir unos resultados excepcionales. Además, este formato es ideal para una amplia gama de necesidades domésticas. Dejamos pasar algunos segundos y vamos a frotar las zonas afectadas con un paño por unos minutos. Incluso sin mucha fuerza podemos ver cómo comienza a salir el óxido. Y si vemos que hay avances, podemos repetir este paso. En muchos casos, esto es todo lo que necesitamos para solucionar el problema, pero ese no es nuestro caso. Si quedan zonas con óxido pegado así fuerte, no se preocupen porque en las próximas acciones lo vamos a sacar. Bueno, desde aquí la solución que tenemos es usar otras alternativas abrasivas para remover el óxido. Nos vamos a seguir apoyando con W40 FlexiTapa, que es fantástico y es un gran aliado para este tipo de trabajo. Y no solamente esto, para un montón de trabajos también en la casa. Vemos que tiene bastante óxido, pero siempre vamos de menos a más. Así que voy a probar con una lija de metal y siempre apoyado con el W40 FlexiTapa. Aplica W40 FlexiTapa antes de comenzar. Espera unos minutos y empieza a trabajar en las áreas más afectadas. Y luego sigue con las zonas menos afectadas por el óxido. Si el daño es mayor, puedes apoyarte con escobillas de acero, como en este caso una escobilla de copa. Con la FlexiTapa puedes aplicar el producto con precisión con la bombilla, que no se pierde porque está integrada al envase. Y si lo anterior no ha sido suficiente, puedes usar un disco removedor de óxido. Este disco removedor de óxido también es removedor de pintura. Es súper bueno y uno puede limpiar y pulir metales, maderas, lo que sea. Pero cuando las superficies son más blandas, por ejemplo la madera o el plástico o el teflón, tenga mucho cuidado al usarlo porque si lo carga mucho va a hacer una raya, va a marcarlo. El tema de pulir los objetos que queremos usar es un tema de nunca acabar, ¿no es cierto? Yo puedo seguir puliendo esto hasta que no quede nada. Usted trabaje siempre hasta que quede conforme con lo que está haciendo. Ya sacamos bastante óxido, prácticamente todo, pasamos todos los raspadores. Ahora, si queremos dar un acabado ya definitivo, bonito, profesional, podemos seguir puliendo, pero ahora con este disco pulidor. Lo ponemos en el taladro, igual que los otros.
Miren ahora cómo quedó, es increíble, quedó mucho mejor que cuando se me perdió. Si lo que queremos limpiar tiene un daño muy profundo con óxido, use un desoxidante, que es un líquido en el que uno deja remojando lo que quiere limpiar y funciona muy bien. Y después empieza con todo este proceso. Siempre guarde las herramientas en un buen lugar, o sea, especialmente tiene que estar seco para que no se le vuelva a oxidar. Y conviene, cada vez que uno use una herramienta, límpiela de grasa o lo que tenga, échele W40 Flexitapa, usted ya sabe, y guárdela en ese lugar seco. Y si se trata de restaurar herramientas antiguas u otros proyectos dentro de la casa, este producto tiene más de 2000 usos distintos. Yo quedé feliz con mi llave ajustable casi nueva, ¿ah? Impecable. Ahora, puedes hacerlo con muchas herramientas en tu casa. Hay muchas que pueden necesitar un Fashion Emergency, como esta tijera, por ejemplo. Si quieres hacer este proyecto o tienes alguna duda, ya sabes, puedes ingresar a jun.cl, registrarse y puedes revisar y descargar un montón de proyectos como este y así entretenerte, pasarlo bien y mejorar tu casa. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, hay muchos proyectos que te van a llegar muy interesantes. Y todo lo que necesitas para tu hogar los encuentras en las tiendas de Sodimac, a través de nuestra app y en sodimac.com.